damos bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Nosotros continuamos acá con el panel de expertos y primero queremos conocer las impresiones de cada uno de ustedes acerca de lo que escuchamos esta noche de este reconocido lingüista político de alguna manera que ha transformado la forma de pensar de muchas generaciones. Voy a darle la palabra a las mujeres. Primero esta noche a Adriana, que nos acompaña. Ya hemos hecho una presentación de tu rol, de tu participación en la parte académica. Cuéntanos cuáles son tus impresiones acerca de lo que escuchamos esta noche. Bueno, muchas gracias, Emilia. Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña y a los compañeros que están aquí presentes. Efectivamente, la intervención del profesor Chomsky refleja una realidad que estamos viviendo y sintiendo, y él la pone muy dentro de su contexto político en su país, pero que nosotros vemos de alguna manera un reflejo también en nuestro país. Tocó puntos bastante interesantes que me gustaría resaltar, frases literales que nos hacía llegar nuestro querido traductor. El mundo está enfrentando una seria crisis y si Trump es reelegido, se agrava. Crisis seria con graves consecuencias. Hablaba también de tres grandes amenazas y que esas amenazas nos ponían cerca a la medianoche. Esto me llamó bastante la atención y es ese cerca a la medianoche lo asemejaba mucho hacia la total destrucción, ¿no? Entonces, la primera amenaza, la destrucción nuclear; la segunda, el aumento de la amenaza contra el medio ambiente. Efectivamente, es una preocupación también muy notable en todo su discurso. Y la tercera, el deterioro de la democracia, ¿no? Que ve que también se acentúa con la reelección de Trump, y también lo que él insistía mucho en el tema de la corrupción que se ha generado y de alguna manera la desigualdad social que se ha generado también con toda su política. Un presidente sin ley, también mencionaba Chomsky, y lo comparaba incluso con Hitler, que se niega a dejar su cargo, y ese interés, o más bien ese arraigamiento hacia el poder, hacia un poder absoluto. Entonces encontramos en Chomsky, como él mismo también lo decía, un discurso del presidente de Trump también con fuertes palabras que a él le llamaban bastante la atención, ¿no? Y finalmente, otra cosa que me pareció bastante interesante que mencionaba, y es que seguramente la humanidad se recuperará de esta crisis de la pandemia, sí, que aún tal vez a un alto costo, pero será muy difícil que la humanidad se recupere ante el deterioro ambiental, ¿no? Ante el problema, el deterioro que hay con los polos, hacia el problema también que está generando la explotación de los combustibles. Entonces, tocó problemas que nos marcan a toda la humanidad, indudablemente, al mundo, y que muchos países nos vemos también reflejados ante esta situación. Gracias, compañeros. Profesora, muy amable. Queremos escuchar las impresiones de nuestro invitado. Ya lo habíamos presentado, se trata de David Parada Villarreal. Buenas noches, cuéntanos un poco cuáles fueron tus conclusiones e impresiones acerca de esta. Hola, buenas tardes, buenas noches también. Bueno, son varias cosas las que se pasaron por la charla de Chomsky. Particularmente lo que me venía quedando en mente es que fundamentalmente su discurso también, o su perspectiva está fundamentada, como decía anteriormente aquí no alcance Adriana, está fundamentada también sobre todo en lo que es Estados Unidos, pero lo importante también que resulta que esa perspectiva sea ampliada a nuestras áreas más locales, digamos.
Acá en Chile particularmente, que es donde estoy ahora, claro, hay muchas cuestiones que han venido pasando también durante estos últimos años y que a raíz de, también de lo que comentaba Chomsky respecto tanto a la política propiamente de Estados Unidos y que vemos acá en Chile reflejadas desde bueno, sobre todo desde la intervención con el golpe de Estado y bueno, todo lo que pasó de ahí con la instauración del neoliberalismo, se han visto como consecuencia, cómo esas acciones, digamos, esas intervenciones, esas perspectivas políticas se han inculcado en el país y han tenido unas consecuencias que hasta el día de hoy podemos ver reflejadas, por ejemplo, en la situación particular de Chile que venía viviendo desde octubre del año pasado. Y bueno, eso, sin ir más allá, yo creo que en cada país podemos ver este tipo de cuestiones, este tipo de problemas, y por supuesto cómo esos intereses políticos también se ven reflejados en lo que es la discusión también medioambiental. El extractivismo, por ejemplo, o los intereses propiamente políticos que están insertos también en las empresas, digamos, qué sé yo. Ahí tampoco puedo ir mucho más allá porque en el caso de Chile es muy amplio también todo ese problema, ya sea con las forestales, por ejemplo, o con las mineras, ahora también con el tema del litio, qué sé yo, pero bueno, ahí no puedo profundizar tanto en los detalles, pero es algo que me resulta importante remarcar, es lo primero que decía, digamos, que es un análisis, una perspectiva que parte desde un lugar, que en este caso es de Estados Unidos y también se amplió hacia algunas otras localidades geográficas de nuestro planeta, redunda sobre todo en el caso de Latinoamérica en cuestiones súper puntuales en cada país. Y bueno, eso nos lleva también a tener que pensar, digamos, cómo reaccionar como comunidad, porque yo creo que eso también es una de las ventajas que tenemos por lo menos acá en Latinoamérica, que nos vemos todavía como en conjunto. Quizás no estamos todos muy unidos, digamos, como una sola voluntad, pero históricamente sí han habido cuestiones que nos han llevado políticamente en direcciones similares, sobre todo una cuestión idiosincrásica, digamos, que se puede observar alrededor del mundo también bajo los juicios que sean, que sea, o prejuicios, que sea. Y eso, quiero agradecer también antes de terminar mi intervención, mi corta intervención a la universidad, Juan de Castellanos, por haber organizado este evento, particularmente a Edgar también, que es como mi contacto directo con esta instancia, y claro, como representante de GICAS también, de GICAS Latinoamérica en este caso, haciendo también resonancia con lo que decía anteriormente, que no es solamente GICAS Chile como habíamos partido en algún momento, o GICAS Santiago de Chile, sino que actualmente somos GICAS Latinoamérica y nos reconocemos como comunidad. Y esa es nuestra misión, básicamente, o sea, generar comunidad y combatir los problemas que vayan surgiendo como un conjunto. Así que, bueno, que se informen de GICAS y las actividades de GICAS, particularmente de GICAS Latinoamérica. Así que eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, también nos acompaña en esta noche el profesor Wilton Horacio Calderón. Cuéntenos, profesor, cuáles son sus impresiones acerca de lo que compartimos esta noche a través de la Juan de Castellanos. Bueno, muy buenas noches ya. Son las 7 en punto para todos. Bueno, una conferencia que ciertamente afianza la manera de pensar de Chomsky. Tuve mi primer contacto con el pensamiento de Chomsky en el área de lingüística cuando comenzaba a estudiar la licenciatura en filosofía y letras hace ya unos cuantos años, y estudiando aquello que terminó llamándose la lingüística generativo-transformacional. Pero Chomsky en el área política siempre se ha caracterizado por mantener un lenguaje de alguna manera apocalíptico, y ese lenguaje apocalíptico es justamente lo que ha salido esta noche con uno de los términos que ha remarcado bien la doctora Adriana, y es el asunto de la medianoche, ¿no?
ese hecho, digamos, que contrasta con los pensamientos de otros sociólogos en el mundo, que, como en el caso de Ulrich Beck, lamentablemente desaparecido ya hace 5 años, no veían el mundo de esa manera, sino que lo veían más, como finalmente vino a titularse su obra póstuma, como una metamorfosis. Es decir, que en realidad no está terminando nada, sino que estamos en un proceso en el que queremos ser otra cosa y en la que seguramente como humanidad incluso tampoco sabemos qué es esa otra cosa. El lenguaje de la guerra, el lenguaje de la destrucción nuclear, etcétera, que emplea Chomsky, pues ciertamente hoy está siendo incluso reemplazado, digamos, por el lenguaje más bien de la catástrofe global por el cambio climático, y las tendencias mismas a la guerra pues van siendo de alguna manera superadas por el afán justamente de sostener aquello que el Papa Francisco llamaba nuestra casa común. De tal manera que quisiera resaltar esos 2 puntos para esa primera pregunta. Muchísimas gracias. Y ahora nuestro anfitrión de la noche de hoy, nuestro decano, doctor Edgar, cuéntenos cuáles fueron sus impresiones luego de todo este tiempo de espera y de preparación, por fin estar aquí reunidos. ¿Cómo se siente y pues cuáles fueron esos aportes que nos ha dejado esta noche haber escuchado a este lingüista? Pues Emilia, lo primero, un agradecimiento especialísimo para ti por haber puesto en disposición todo tu equipo y todo lo que teníamos al alcance en la institución para que junto al GICAS, como bien decía ahora David, pues nos atreviéramos a hacer este experimento que a esta hora nos ha salido súper bien. El balance es absolutamente positivo y quiero agradecer especialmente a David por todo el compromiso, obviamente a Pancho también para que se lo digas en su momento, a Francisco González, al doctor Francisco González, quien dirige para Latinoamérica toda la posición y el proyecto del GICAS, y también al doctor Preston Davis, que estuvo muy pendiente y siempre dispuesto para que nosotros, en colaboración en esta alianza estratégica con la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes, pudiésemos traer el pensamiento, compartir un momento de pensamiento de Noam Chomsky. Es definitivamente para mí, y yo creo que para la mayoría de los que nos están viendo ahora y quienes participan en el panel, un acontecimiento total, porque muy pocas veces en realidad tenemos la posibilidad de que escuchemos a un personaje de esta talla, que es efectivamente a nivel global. Ya entrando en términos de la pregunta, yo creería un poco que el mensaje de Chomsky también está haciendo un llamado importante a que nosotros reconozcamos que más allá de las ideologías, que más allá de las posturas, que más allá de los partidos políticos, que incluso más allá de las creencias que se tengan, nos hemos dado cuenta en esta época que estamos atravesando de que precisamente todas esas visiones que a veces se enfrentan, que generan polarizaciones a veces absurdas, entendiendo que habitamos, como decía ahora el profe Wilton, esta casa común, cuando nos damos cuenta de que tenemos esta realidad que nos confronta, que nos pone en un punto de inflexión, que bien pareciera, claro, utilizando la metáfora del reloj apocalíptico, pero es que en realidad es una transformación que Chomsky acepta, que vendrán muchas más y que nos hemos repuesto de otras tragedias, de otras pandemias, pero que parte de esa capacidad de recomposición anida precisamente en la creatividad, en la imaginación, y bien decía David ahora, de las posibilidades de trabajar juntos, no de hacer énfasis, de seguir haciendo énfasis en las ideologías que proponen escenarios en donde básicamente no existe el diálogo, sino que aparece una serie de visiones fascistas que lo que hacen todo el tiempo es separarnos e imposibilitarnos realmente la acción política en tanto busquemos una serie de condiciones de equidad, de justicia,
de progreso y de desarrollo que sean para la mayoría. Y creo que la denuncia de Chomsky, que si bien es cierto, efectivamente corresponde a toda su visión política, a su pensamiento que algunos han denominado anárquico, pero también a ese llamado de atención sobre el punto de inflexión que nos mueve a tomar básicamente dos posiciones. O un lado, una posición que él resalta, que es la de esa visión negativa, que si no hacemos algo, efectivamente, el mundo como va y como vemos que se está planteando la política, que es a nivel global, en perspectiva global con efectos locales, y por eso, a pesar de que todo el tiempo se hizo el llamado como a la situación de la elección que viene para los Estados Unidos, es porque efectivamente va a haber una serie de implicaciones. Pero más allá de eso es de qué manera, la forma en que se estructuran esos estados, esas formas democráticas actuales, pues están muy atrincheradas y muy de la mano con toda la dinámica transnacional que propone pues el modelo vigente, por lo menos en su versión neoliberal. Entonces, está esa, digamos que esa visión apocalíptica, pero también está el llamado que hace Chomsky, al final de cuentas, para que nos ubiquemos en esa condición de realidad y podamos nosotros, con nuevas capacidades asociativas, creativas, imaginativas, pues avanzar a un futuro que ojalá sea mucho mejor. Agradecemos a nuestros panelistas que nos acompañan a esta hora de la tarde. Ya son las 7 de la noche con 8 minutos, hora colombiana. Esta conferencia que nos presenta el profesor Chomsky. Les dejo algunas ideas para la siguiente pregunta. Algunas ideas de las que nos deja Chomsky. No nos recuperaremos del derretimiento de los círculos polares o de los desastres por gases efecto invernadero. El mundo está maldito por los líderes que aceleran la llegada del desastre. Podemos detener todo, pero no sentados, sino educando y cambiando conciencias. Son algunas de las ideas que nos deja el profesor Chomsky. Frente a todo lo que el profesor hoy nos dice en su conferencia, la pregunta que nos plantean, a propósito, antes de plantear la pregunta, invitamos a nuestros espectadores de Facebook y de YouTube para que sigan formulando sus opiniones y preguntas en la sección de comentarios. La pregunta que nos plantean, o lo que nos plantea uno de los televidentes, es la siguiente. ¿Qué papel debe cumplir la universidad frente a lo que hoy plantea el profesor Chomsky? Empecemos por la profe Adriana Judith Nova Herrera. ¿Cuál es su opinión, profe? Efectivamente, el papel de las universidades es clave en este, digamos, cambio, en esta generación de conciencia sobre el planeta y sobre el papel que le corresponde al ser humano en el mundo, como el ser inteligente que se supone que somos, ¿no? Efectivamente, las universidades en los últimos años han tomado modelos sociocríticos, pedagógicos sociocríticos, que buscan que los profesionales primero sean de alguna manera no repetidores de un conocimiento que ya está dicho, sino que realmente reflexionen sobre los conocimientos y generen nuevas acciones que propongan nuevas formas de entender y de hacer las cosas, ¿no? Y como bien lo decía nuestro también reconocido Freire, debemos hacer de la educación realmente una educación que transforme, que libere el pensamiento y que, como insistió mucho el profesor Chomsky, que genere esa conciencia, sobre todo en las nuevas sociedades que se están preparando para enfrentar las grandes consecuencias de las acciones que estamos tomando en este momento, de las que están tomando nuestros líderes, como él bien lo decía, que están tomando nuestros políticos y nosotros mismos como sociedad. Entonces, los jóvenes que se están formando en las universidades son los que van a tener que enfrentar especialmente todos estos desastres que mencionaba y que avecinaba el profesor Chomsky. Entonces, el papel de las universidades son realmente claves en la formación de seres humanos realmente críticos y de una conciencia social.
Muchas gracias, profe Adriana Judith Nova Herrera. También queremos saber la opinión del profe Edgar Giovanni Rodríguez Cuberos. ¿Cuál es el papel que debe cumplir la universidad frente a lo que hoy nos plantea el profesor Noam Chomsky? Gracias, Uriel. Pues yo creería que si aceptamos que la universidad corresponde a una forma institucional y que todas las instituciones están precisamente conformadas también a su vez por personas, son las personas en realidad quienes tienen esa responsabilidad. Somos todos nosotros quienes tenemos esa responsabilidad de darle de pronto, en los casos que así sea necesario, una serie de características a esa entidad institucional del conocimiento para que con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, podamos en realidad favorecer un estilo de universidad que corresponda a los retos y a las demandas que tenemos en este siglo XXI. Y ahí yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Ahorita seguramente el profe Wilton, que tiene mayor experticia en la universitología, podrá de pronto acompañarme en la reflexión de que las universidades como tal enfrentan una serie de crisis, pero la peor de las crisis es que en los últimos tiempos las universidades entraron también en esta visión digamos que del mercado, y olvidó o han olvidado de alguna manera, unas más que otras, la relación que tienen con la producción de conocimiento y sobre todo, como decía la maestra Adriana, de favorecer las posiciones críticas, de favorecer también los espacios de conversación, de comunicación, para que todas las diferencias tengan cabida, todos los pensamientos tengan cabida, porque por eso se llama universidad. El pensamiento universal, el pensamiento diverso, que puede acompañarse, que puede aceptar esas diferencias, y es allí donde nosotros realmente tenemos una gran responsabilidad. Profe Edgar, muchas gracias por dejarnos esa conclusión tan importante, favorecer los espacios de comunicación para que todos los pensamientos tengan cabida. Profe Wilton Horacio, ¿cuál es su opinión frente a lo que hoy nos plantea el profesor Chomsky? ¿Cuál es el papel de la universidad? Profe Wilton Horacio Calderón. Sí, señor. Para mí es importante rescatar el papel de la universidad en la construcción de la verdad. La verdad es una construcción colectiva, según se indica por lo menos en las tendencias del pensamiento más contemporáneas. Y eso lo que significa es que la universidad tiene que ser capaz de entrar en diálogo con la comunidad y que la comunidad tiene que tener voz dentro de la universidad. En muchos sectores del mundo, las universidades, y de eso nos acusa justamente una de las expresiones del mundo contemporáneo que algunos llaman neoliberal, y es la empresa misma, es que nos hemos dedicado a repartir títulos, pero que efectivamente el rol nuestro en la búsqueda de la construcción de la verdad se ha visto disminuido. Es fundamental que se construya la verdad y que se construya la verdad con humanidad. Y creo que en ese punto tengo especial coincidencia con el profesor Chomsky. La humanidad misma tiene que ser repensada, y ese repensarse como humanidad tiene un nicho fundamental en la sociedad, y es en la universidad como institución. Muchas gracias, profesor Wilton Horacio. Y también contestando la misma pregunta, yo también quiero invitar al profe David Parada Villarroel. Esa pregunta que nos formula uno de los espectadores: ¿cuál es el papel de la educación y de los educadores frente a este apocalipsis o metamorfosis? Profe David Parada Villarroel. Bueno, yo puedo hacer eco también de lo que se ha comentado anteriormente. También me interesaría hacer nuevamente hincapié en el tema de la comunidad. Pensando, por ejemplo, el tema de la verdad, digamos. Las universidades, por lo general, bueno, efectivamente se han dedicado a formar individuos. Ha sido el rol fundamental desde que apareció la universidad, digamos.
Ahora el problema, por otro lado, también no solamente es formarla a la gente que ingresa a la universidad, digamos, sino que la conciencia política que se tiene respecto a ese problema, digamos. Es decir, lo que estoy tratando de expresar ahora es, por ejemplo, con un caso bien concreto. Yo creo que también se puede hacer eco de esto mismo en otras latitudes. En el caso de Chile, por ejemplo, hoy en día la posibilidad de formarse en una universidad es como, no es comparable con lo que sucedía décadas atrás. Es el momento en que más personas pueden ingresar a la universidad para formarse como individuos, entonces ahí la universidad, digamos, como institución estaría cumpliendo su rol, cumpliendo el rol de formar a los individuos, darle o mejorar su conciencia crítica, digamos. Pero por otro lado está algo que quizás también no se comenzó a pensar hasta que la universidad empezó a abrir sus puertas a través de la deuda. Como les digo, en el caso de Chile, que es el que conozco, claro, cualquier persona puede formarse, cualquier persona puede entrar a la universidad. Ahora, lo que pasa es que la universidad no es gratis, digamos, por lo menos acá. Y ni siquiera es que cueste un poco, sino que cuesta mucho. Entonces, cualquier persona que quiera formarse necesita entrar en conseguirse una deuda para poder pagar, digamos. Entonces, el problema también tiene aspectos políticos, digamos, o aristas políticas. Frente a esa situación, el GICAS también ha pensado esta cuestión desde un comienzo, planteándose una en este momento, frente a todo lo que tenemos por hacer, digamos, como responsabilidad medioambiental y política respecto de todo el grupo, conjunto político que conforman nuestras sociedades, es efectivamente formar conciencia y construir una conciencia crítica y hacerse cargo también de este problema que es de índole político. Yo creo que es eso más o menos el problema que me gustaría hacer hincapié y que tiene que ver, como insistía en un comienzo, con una cuestión de comunidad. ¿Cómo pensamos nosotros que podemos hacer que esta universidad contemporánea se haga cargo de este tipo de problemas, digamos, que son básicamente también cosas que revisaba Chomsky, que tienen que ver directamente con la política y la economía? Listo, profe David, muchas gracias. Hay una pregunta que nos llega también de una espectadora. Marcela Cubides Torres pregunta, ¿cuál sería el rol del lenguaje dentro de las universidades en el proceso de la transformación de la sociedad? No sé quién de los cuatro panelistas quiera responder esta pregunta. Podría ser la profe Adriana. Sí, efectivamente, con lo que veníamos de alguna manera insistiendo, todos con los compañeros, y es que debemos tomar un lenguaje, por ejemplo, nosotros como docentes, más bien un discurso crítico frente a todo lo que está sucediendo en la sociedad. Hacer que el estudiante, que es joven generalmente, se interese por el bienestar social, se interesa por lo que sucede en el mundo, se interesa por lo que sucede en su contexto, ¿sí? Entonces, nosotros como maestros debemos tratar de buscar y acercar ese conocimiento cada vez más hacia el conocimiento teórico, hacia lo que sucede en el mundo. Y ese es el lenguaje que debemos apropiar a los estudiantes, que sean críticos de lo que se dice, que busquen efectivamente, busquen los mejores argumentos y creen sus propios argumentos, que generen sus propios conceptos de lo que está sucediendo en la vida, pero sin desconocer los diferentes puntos de vista, ¿no? Esto es de alguna manera estimular las visiones críticas que estamos llamados desde la universidad a formar en los estudiantes. Entonces, ese es el lenguaje, es un lenguaje que no se convierta en la repetición de lo que está dado,
o de la repetición de lo que nos dicen, sino que realmente cuestionemos todo lo que, insisto mucho, todo lo que se dice, se presenta desde lo teórico, desde los mismos discursos políticos, desde lo mismo que de lo que sucede en el mundo con todos los problemas sociales que ya se han mencionado y que viene mencionando el profesor Chomsky. Bueno, hemos tenido bastantes comentarios y reacciones de estudiantes de todos los programas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, y quiero leer uno precisamente para ir cerrando este foro de panelistas, y esto lo hace Andrés Reina y dice: tenemos el reto de la humanidad consiste en generar la capacidad de sobreponer en los individuos una conciencia que sobrepase los intereses particulares. Pienso que es una reflexión muy interesante de alguien que nos acompañó y nos siguió en esta transmisión. Y quiero darle entonces también la palabra a nuestro decano, el doctor Edgar, para que nos haga una conclusión de este encuentro y de este gran evento que hemos tenido en la noche de hoy. Gracias de nuevo, Emilia. Pues antes de cerrar, yo sí quisiera como de pronto escuchar y aprovechar a escuchar a nuestro equipo de traductores, porque de la misma manera que en comunicaciones aprendimos el día de hoy, y algunos preguntaban en el chat que cómo se conformaba ese o cómo se ayudaba en la universidad a la formación del pensamiento crítico, cuál era el rol que tenían las humanidades en general o todas las disciplinas en esta conformación de un pensamiento crítico. Pues básicamente la respuesta es viviendo experiencias. El día de hoy tuvimos una experiencia absolutamente maravillosa. Yo estoy muy feliz, muy contento, pero sobre todo muy agradecido con todos quienes estuvieron apoyando esta iniciativa desde el inicio, con toda la gente del GICAS que nos dio esta oportunidad a nosotros de vivir esta experiencia. Estoy absolutamente agradecido con mi equipo de la facultad, con el equipo de comunicaciones. Yo quisiera escuchar, sobre todo hablando de la experiencia como eje de ayuda en la conformación de un pensamiento crítico, cómo vivieron nuestros dos maestros del departamento de idiomas esta experiencia de traducción simultánea. Yo quiero escucharlos antes de hacer el cierre. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, la experiencia de trabajo fue una reunión, partió desde la idea de nuestro decano de la Facultad de Educación y con el GICAS para hacer la traducción del evento del profesor Noam Chomsky. Entonces se coordinó con los diferentes entes, se coordinó el evento, se programaron las reuniones técnicas y ya empezamos con la revisión de los temas de la conferencia que iba a dar el profesor, estudiar un poco sobre él, entender un poco su lenguaje, entender un poco la manera en que él se comunicaba, y de esa forma empezamos nuestra conferencia. Siempre, como en toda conferencia en vivo, se presentan dificultades, y más en estos momentos de la virtualidad. Pues teníamos que hacer coincidir que los panelistas o los conferencistas hablaran un poco más despacio para poder alcanzar a hacer la traducción. Entonces, con el paso de la conferencia se iban tratando de corregir y se iban tratando de hacer lo mejor posible para que nuestros estudiantes y las personas que nos están viendo también pudieran obtener la mejor experiencia de su discurso. Bueno, buenas noches a todos. Muy emocionante, la verdad fue muy emocionante estar, digamos que tras bambalinas, ¿no? Antes de que comenzara la traducción con Chomsky, porque pues prácticamente estábamos 4 o 6 personas en la misma sala. Lo conocimos de pronto de una manera más cercana, ¿sí? Es una excelente persona, es una persona que trata, digamos, de sacarle el jugo y el chiste a las cosas que se van presentando, ¿no?
Y luego ya, pues se puso muy serio y comenzó con su ejercicio de pensador, de persona, pues sí, muy importante en el mundo, muy influyente. Fue un ejercicio muy enriquecedor, yo creo que estamos agotados ambos, porque resulta que pues a mí no se me cerraba el micrófono, entonces yo pensaba que yo estaba haciendo la traducción ahí, no sé si en algún momento se escuchó mi voz, pero yo tuve que hacer absolutamente toda la traducción. Yo creo que el profesor Luis también hizo lo mismo allí donde estaba. Por otra parte, pues felicitar al señor decano, porque pues esta es su gestión. Su merced nos ha demostrado que las cosas se pueden lograr, que se pueden lograr cosas muy importantes para la facultad, para la universidad. Y pues este es el inicio de pronto de una nueva era para todos nosotros, para soñar en grande, para hacer cosas muy importantes a nivel profesional y como les digo, pues a nivel universitario. Fue una experiencia muy enriquecedora y pues esa se la debemos a usted. Muchísimas gracias. Bueno, pues de verdad muchas gracias a todos ustedes. Agradecerle también especialmente a toda la parte que está en el backstage haciendo todo el trabajo técnico, especialmente a Nelson Leal, nuestro webmaster institucional. Excelente su trabajo. También a Matiste Estupiñán, que estuvo también muy pendiente haciendo los soportes necesarios. A Uriel Martínez por todo el ejercicio de presentación maravilloso, la elaboración de los guiones. Y obviamente a Emilia Sandoval García por estar allí muy pendiente, por acompañar, mis queridos compañeros, mis maestros, profe César, genial lo que dices en términos de esa experiencia de haber compartido con Chomsky y ver su lado no académico, ¿no? Sino encontrarlo haciendo chistes, eso me parece una experiencia maravillosa, envidiable en el buen sentido de la palabra. El profe Luis, genial también en la traducción, unas dificultades técnicas que son apenas normales, pero muy bien. El profe Wilton Horacio, gracias hermano por acompañarnos, por estar pendiente. Lo mismo Adriana, muchas gracias. Yo estoy absolutamente emocionado, creo que es una cosa muy bonita la que logramos y obviamente con David reconocerle de nuevo todo el trabajo y el apoyo que recibimos de GICAS Latinoamérica. Esperamos que sigamos generando este tipo de eventos, que sigamos colaborando. Ya nos dimos cuenta, como bien decía el maestro César, que podemos y pues facultad, así vamos. Muchísimas gracias a todos los espectadores también por acompañarnos, por estar pendientes y bueno, un abrazo gigante desde acá. Muchas gracias. Chao. Bueno, cerramos con un último comentario de nuestros seguidores en las redes. Lo fundamental de la experiencia es la contextualización y el respeto por las diversidades del pensamiento. Una gran experiencia para todos. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Feliz noche para todos y de esta manera la Fundación Universitaria Juan de Castellanos sigue cumpliendo ese propósito de estas conferencias públicas y gratuitas, que es proporcionar al público el acceso directo a expertos en diversas disciplinas para enriquecer el conocimiento y el discurso público. Muchísimas gracias para todos, que pasen una feliz noche, que Dios les bendiga.